gracias a todos ustedes, a los que están en la calle, a los que están en sus provincias, a los que están viéndonos por la tele, que creyeron en nosotros. Pero también decirles, todavía quedan 30 días. El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Argentina, de momento, respira. Nadie esperaba la victoria de Sergio Massa, que ayer superó en 6 puntos al ultraderechista Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. El peronismo, que también se apuntó un contundente éxito electoral de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que consolida así el peso electoral de su ala izquierda, sorprendió a propios y extraños colocándose en la primera posición de cara a la segunda vuelta, el balotaje de noviembre, en el que el macrismo ha quedado desplazado de la centralidad de la política argentina. Pero atención, Milei no está derrotado. Milei es, ante todo, un discurso que ha recibido el 30% de los votos y mantiene sus opciones, sin partido, sin estructura, sin implantación territorial, sin bases organizadas, sin gobernadores, pero con su omnipresencia y la de sus ideas en los escaparates de las grandes empresas mediáticas y su dominio de la comunicación digital. Javier Milei sigue manejando los principales debates políticos del país. Milei no es una marioneta, es un líder político real, pero es fundamentalmente un producto mediático, construido con muchas horas de televisión, y el 90% de su praxis política en toda su trayectoria está centrada en la comunicación. Que un fenómeno de esa naturaleza pueda aún ganar las elecciones en Argentina, una sociedad altamente politizada, con un gran peso de los sindicatos y las organizaciones, con el poder tradicional de los grandes aparatos partidarios del Partido Justicialista y el radicalismo, vuelve a demostrar que estamos en una época distinta, en sociedades individualistas moldeadas por décadas de hegemonía profunda del neoliberalismo como corriente histórica de fondo, más allá de experiencias gubernamentales progresistas, con relaciones sociales y laborales crecientemente mediatizadas y digitalizadas, proceso acelerado finalmente por la pandemia, surgen nuevos sujetos colectivos y se imponen nuevas formas de hacer política que las derechas han entendido perfectamente, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. El discurso Milei conecta con el sentido común de época, en especial de los jóvenes, que es resultado de esas condiciones sociales y del dominio de los grandes aparatos ideológicos por parte de las derechas. La fuerza de Milei debe ser un recordatorio para las fuerzas populares que cuando acceden al poder deben hacer valer la legitimidad de la mayoría política que las llevó al gobierno y transformar la realidad en el máximo grado posible en beneficio de los intereses a los que representan, sin pretender conciliarlos permanentemente con sus adversarios, de los que jamás recibirán apoyo y que están dispuestos a revertir y transformar lo que sea necesario por decreto y represión cuando recuperan el poder. De lo contrario, se alimentan las condiciones para el regreso de unas derechas reforzadas al poder. Transformar desde el gobierno incluye transformar la correlación de fuerzas mediáticas. Ojalá Massa y el peronismo no se olviden de esto. Hay sectores progresistas que creen que deben moderarse para conquistar el centro y ser competitivos electoralmente. El 30% de Milei de anoche, aunque esté lejos de las expectativas, representa un cambio de mando en la derecha, cuyo nuevo estilo ya se ha impuesto en Estados Unidos, en Brasil, en Italia y ahora, quizá en su versión más exagerada, en una Argentina en la que el macrismo no ha pasado a la segunda vuelta. El presente sigue demostrando que no existe algo así como un llamado centro en un sentido ideológico, sino un biconceptualismo ante el que es la activación y movilización de unas determinadas ideas, valores y emociones y no de otras, lo que provoca una u otra conducta política. Es la misma sociedad la que puede votar para defender la salud pública o para hacer presidente a Milei, para hacer la paz o para hacer la guerra. Milei existe porque logró activar desde la más dura provocación sus ideas y valores en esa mayoría atomizada y desideologizada, no por ser moderado ni por girar al centro. En un tiempo que no es de estabilidad, sino de crisis del sistema de poder a nivel global, tanto del neoliberalismo como de la socialdemocracia, las izquierdas no están siendo capaces de representar políticamente el descontento social en beneficio de unas derechas radicales, que son la versión más salvaje y descarnada del sistema, pero que logran presentarse como outsiders, impugnadoras y transformadoras e incluso revolucionarias. La movilización popular es la única energía que realmente hace avanzar a las izquierdas. Antes de construir conquistas y consensos desde
del poder, el ciclo progresista que inauguró la victoria del kirchnerismo en los últimos 20 años, interrumpido por el breve periodo macrista, solo fue posible por el sentido común de época que inauguró el estallido social de 2001. Gabriel Boric es el presidente de Chile por el estallido social de 2019. Gustavo Petro es presidente de Colombia por el estallido social de 2021. Podemos existe en España por el sentido común que impuso el 15M. Cuando esa energía social se desmoviliza y se retira, la correlación de fuerzas mediáticas copa la política y se impone de forma determinante para el destino ideológico de una sociedad. Esta es la editorial de hoy en Diario Red, editorial en clave argentina tras los resultados y la sorpresa de ayer. Una sorpresa positiva, pero que hay que analizar con el debido rigor. Hoy en La Base hablamos de cómo Argentina frena a Milei. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy arrancamos en La Base, hablamos sobre Argentina con Sara, con Manu y con Ina, como siempre. Sara, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, vamos a ver todos los detalles de esta primera vuelta de las elecciones generales en Argentina, porque ha habido, como adelantabas, bastantes sorpresas. Me imagino que también habrá habido alguna sorpresa en las lecturas de los medios de comunicación, Manu. Mucha sorpresa, lo veremos. Y bueno, nada, cansado hoy, pero muy contento, Laura. Bueno, eso me alegra. Algo de alegría en esta mesa. Ina, ¿a dónde vamos a viajar? Me imagino que Argentina. Bueno, vamos a viajar obviamente a Argentina. Vamos a dar como unas 6 breves claves de lo que pasó esta noche. Y contaremos además desde Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo, con nuestro director de Canal Red, con Pablo Iglesias, que ha estado ayer allá cubriendo en una amplia conexión las elecciones argentinas y hoy nos cuenta sus valoraciones. Con eso arrancamos. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Buenas tardes, Sara. Sergio Massa, de la Alianza Unión por la Patria, ha ganado la primera vuelta de las elecciones generales en Argentina con un 36,7% de los apoyos y 9,6 millones de votos. Lo ha hecho después de que casi 26 millones de argentinos, un 74% del padrón, depositaran su voto en las urnas para elegir al sucesor de Alberto Fernández. Sin embargo, al no haber superado el umbral del 40% y los 10 puntos de diferencia respecto al segundo candidato más votado, Massa deberá ir a segunda vuelta, tal y como marca la legislación electoral argentina. Será el próximo 19 de noviembre y se enfrentará al ultraderechista Javier Milei, líder de la Libertad Avanza. Sergio Massa, ministro de Economía y candidato oficial del peronismo, ha pasado de estar enfrentado con el kirchnerismo a ser su tabla de salvación. A pesar de haber sido jefe de gabinete de Cristina Fernández Kirchner, en 2013 se distanció del kirchnerismo fundando su propio partido, el Frente Renovador. En 2019 recompuso su relación con el peronismo y en 2022 fue nombrado superministro de Economía por Alberto Fernández, gracias en gran medida a sus buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional. En palabras de Juan Grabois, Massa, que recordemos proviene de la militancia de la formación liberal conservadora UCD, pasaba a ser alto, rubio, de ojos celestes, un tipazo. Bueno, sin embargo, ni las encuestas ni los resultados de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 13 de agosto, auguraban los resultados de Massa en las presidenciales. Las PASO mostraron un escenario de tercios, en el que la Libertad Avanza de Milei, Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y Unión por la Patria de Massa se repartían más o menos por igual los votos. Los resultados de las PASO posicionaban, eso sí, a Milei como favorito y a Massa como tercera fuerza. Por otro lado, los escándalos del oficialismo, como la detención de un miembro del Partido Justicialista por utilizar tarjetas de crédito de sus empleados o la dimisión del dirigente peronista Martín Insaurralde después de que se filtraran fotos de un viaje de lujo a Marbella, tampoco suponían el mejor punto de partida para Massa. Además, la gravísima situación económica que atraviesa Argentina pues hacía bastante complicado imaginar que el ministro de Economía actual pudiera ser el candidato favorito y el más votado de cara a las presidenciales. Así es, con un 138% de inflación interanual, una pobreza que supera el 40%, un salario mínimo que apenas alcanza los $380 al cambio oficial y una renegociación de la deuda contraída por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional en marcha, la elección de un ministro de Economía como candidato presidencial podría parecer un oxímoron. A pesar de las encuestas, de los resultados de las PASO, de los escándalos y de las dificultades económicas, Massa ha salido victorioso y fue recibido al grito de presidente por sus seguidores y compañeros de partido. Desde el escenario prometió conformar un gobierno de unidad nacional a partir de diciembre. Vamos a escucharlo. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional
construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos, porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Un gobierno apartidista que cuente con los mejores. Está por ver cuáles serán los efectos del liderazgo de Massa sobre el espacio político del kirchnerismo. Para convertirse efectivamente en presidente, Massa tendrá que enfrentarse a Javier Milei en la segunda vuelta. Efectivamente, Javier Milei, que se autodefine como economista libertario y defiende la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central, recortar los derechos sociales y acabar con la casta política, o eso que él llama casta política, obtuvo el 30% de los apoyos y 7,8 millones de votos. Para quien esté interesado en conocer mejor el perfil del que disputará la presidencia argentina al candidato del oficialismo, un hombre que reconoce abiertamente hablar con su perro muerto y estar a favor de la venta de órganos y también de la venta de bebés, recomendamos que consulten el programa que ya hicimos aquí en La Base y que grabamos el pasado 6 de septiembre. Sí, y que incluía además una entrevista a Juan Luis González, autor de una biografía política de Milei que es muy interesante y se llama El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Vuelvan a verlo. Bueno, en su primer discurso, tras conocerse los resultados de anoche, Javier Milei criticó duramente el kirchnerismo e hizo un llamado a los votantes de otras fuerzas políticas para que se sumen a su candidatura. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Salgamos a la calle, recorramos cada rincón del país, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos en noviembre por la gloria! ¡Vamos, carajo! Kirchnerismo o libertad, ¿de qué nos suena este eslogan aquí en Madrid, no? De cara a la segunda vuelta serán fundamentales los 6,2 millones de votos de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio. Así es, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y representante de la oligarquía argentina, Patricia Bullrich, que quedó como tercera fuerza política con el 24% de los votos, ha reconocido su derrota después de que hace apenas unos meses los grandes medios internacionales dieran por hecho su victoria. En su discurso de anoche evitó, eso sí, explicitar si apoyará o no a Javier Milei en segunda vuelta. Se negó también a felicitar a Massa y a felicitar a Milei por los resultados obtenidos. Vamos a escucharla. Hace años que la Argentina se hunde en la decadencia. Jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina. Ni nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. El populismo ha empobrecido al país. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Ella no va a hacerse. Nunca vamos a ser cómplices del populismo de la Argentina y nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Quédense con esta frase porque en las próximas semanas veremos cómo se posiciona Patricia Bullrich respecto a Milei de cara a la segunda vuelta. Los argentinos también han elegido este domingo diputados, senadores y parlamentarios de Mercosur, gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, independientemente de que Milei gane o no gane la segunda vuelta, la escena política argentina ha cambiado sustancialmente. La ultraderecha, que hasta ahora contaba con solo 3 diputados en el Congreso, tendrá ahora 39 congresistas y se convertirá en la tercera fuerza política de la Cámara Baja. A falta de confirmarse los resultados, el peronismo tendría 107 congresistas, el macrismo 94 y la ultraderecha 39. La mayoría necesaria para pasar una ley en el Congreso argentino es de 136 votos. En el Senado, donde la ultraderecha no contaba con ningún escaño hasta ahora, han obtenido 8. Los 72 escaños de la Cámara Alta se distribuirán de la siguiente manera: 34 para el peronismo, 24 para la derecha macrista y 8 para la ultraderecha de Milei y otras 6 para otras fuerzas políticas. El quórum es de 37 votos. Por último, en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 38% de los argentinos y vota el 37% del padrón, el antiguo ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof,
ha sido el reelegido gobernador con casi el 45% de los votos. Y en la capital federal, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, por cierto, roza el 50%, pero tendrá que ir a segunda vuelta con el peronista Leandro Santoro. Vamos a escuchar a Axel Kicillof durante su intervención de ayer. Primero, la dignidad no es un negocio. Segundo, los derechos no dependen de la ganancia. Tercero, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. La libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. Nos quedamos con eso y luego Ina nos explicará qué significa esto. Ahora empieza una nueva campaña electoral que durará un mes y de la que dependerá que un ultraderechista no acabe en la Casa Rosada. Gracias, Sara. A ti. Mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Manu Levín, buenas tardes. Muy buenas. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, lo primero, un titular que tengo que comentar aquí hoy. La Nación. Caos en Madrid. Fuertes quejas entre los argentinos en España por las largas colas y la confusión para votar. Pues allí eché yo ayer por la tarde, encima nos llovió, pero ya veis que mereció la pena. Vaya que sí mereció la pena. Colas sí, pero confusión no. Claridad. Argentina 1, fascismo 0, amigos. Pues enhorabuena a todos los argentinos y argentinas. Y después de este momento de autosatisfacción que tenemos. Bueno, pues algunas reacciones en la prensa ante la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta electoral de ayer. La palabra más repetida en los titulares hoy, lo hemos mencionado ya a lo largo del programa, es sorpresa. Fijaos, os leo titulares. Prensa española. Eldiario.es. El peronista Sergio Massa gana al ultra Milei en Argentina y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta. En una remontada fuera de lo previsto, el candidato de Unión por la Patria obtiene el 36% de los votos frente al 30% del extremista de La Libertad Avanza. La conservadora Bullrich queda fuera de carrera. La segunda vuelta será el 19 de noviembre. Público. El peronista Sergio Massa se enfrentará a Javier Milei tras dar la sorpresa y ganar la primera vuelta. El Mundo. El peronismo da la gran sorpresa. Gana las elecciones y se jugará la presidencia en una segunda vuelta con Milei. ABC. Este domingo por la noche, las urnas argentinas hablaron y dieron una gran sorpresa. El candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, resultó vencedor en las elecciones presidenciales con más de un 36% de los votos. Más sorpresas. El Confidencial. ¿Quién es Sergio Massa, el candidato que ha dado la sorpresa en Argentina frente a Javier Milei? 20 minutos. El peronista Massa rompe los pronósticos en Argentina, pero Milei no se rinde y pide el voto de centro-derecha para derrotarle. El Independiente. El peronista Massa gana en Argentina, pero necesita ir a segunda vuelta con el ultraderechista Milei. El actual ministro de Economía remonta por sorpresa después de un mal resultado en las primarias. En la misma línea, Antena 3, el peronismo frena la ola del ultraderechista Javier Milei en las elecciones de Argentina. Sergio Massa gana la primera vuelta de las elecciones contra todo pronóstico con un 36% de los votos. Más, Radio Televisión Española. Massa da la sorpresa con una ajustada victoria sobre Milei y tendrá que disputarle la presidencia en segunda vuelta. El Economista. Massa da la sorpresa en Argentina y se disputará la presidencia en una segunda vuelta con Milei. El Correo. El peronista Massa supera por sorpresa a Milei y contiene la ola ultra en las elecciones de Argentina. Y así todo. Mucha sorpresa. Pues efectivamente la sorpresa ante un resultado que nadie esperaba en una primera vuelta ante la que todas las encuestas pronosticaban una victoria clara del ultraderechista Javier Milei, pues es la principal lectura de los resultados de anoche en los medios de comunicación, tanto en los de derechas como en la progresía mediática. Pues ya veis que sí. Y bueno, si hablamos de la derecha mediática, más que sorpresa deberíamos decir decepción. Oh, vaya, un minuto de silencio por la derecha mediática internacional, amigos. Por ejemplo, titular en La Nación. Sorpresa y decepción entre los empresarios por el resultado electoral. Referentes del mundo de los negocios parecieron descolocados con el resultado de las elecciones y las reacciones se dividieron a grandes rasgos entre la decepción por el triunfo del populismo y la sorpresa por la performance de Sergio Massa. Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba,
dijo, por ejemplo, que la sociedad argentina no ha aprendido o no toma conciencia de lo que es continuar con el populismo en el país. La gran desilusión es que la sociedad no percibió o no valorizó lo que realmente debe valorizar, que es la seriedad, la sensatez, la racionalidad que debe tener un candidato a presidente. ¡Oh, qué pena! Vamos, que a algunos parece que ayer se les atragantó el champán, ¿no? Sí, y en el caso de La Nación se les atragantó, sobre todo por el muy mal resultado, pésimo, de Patricia Bullrich y el macrismo, que quedan fuera de la carrera a la presidencia. Habría que reflexionar mucho, por cierto, sobre la capacidad nula que han demostrado las encuestas para pronosticar el resultado o incluso para acercarse mínimamente, ¿no? Ya sucedió en España el pasado 23 de julio, cuando la derecha perdió contra todo pronóstico y volvió a pasar una vez más anoche de forma todavía mucho más clara en Argentina. Hemos dicho muchas veces que las encuestas, más que reflejar una realidad, buscan producir una realidad, unas determinadas expectativas y una determinada moral en la población. Y bueno, pues ayer se demostró que esa capacidad ha sido limitada para sacar conclusiones, desde luego. Pero sigamos. Decepción también, como decía, en la derecha mediática española. Libertad Digital, por ejemplo. Dice, los resultados confirman que Argentina decidirá el 19 de noviembre entre el desastroso continuismo de Sergio Massa y el cambio de Javier Milei. Los desastrosos años kirchneristas, dice Libertad Digital, que han llevado a Argentina a una grave crisis económica y al aumento sin precedentes de la pobreza, no han sido suficientes para evitar la victoria en la primera vuelta electoral y colocarse al borde del abismo del candidato oficialista de Unión por la Patria, el peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, por delante de Javier Milei, líder de la Libertad Avanza y gran protagonista de las primarias del pasado mes de agosto. Analistas políticos en diferentes medios de comunicación argentinos, como en el canal del diario La Nación, señalaron que dos de las principales sorpresas han sido el avance de Massa respecto a las primarias de agosto, en las que obtuvo el 27,28%, y la caída de Bullrich, que había obtenido el 28% en dicha elección, es decir, algo más del 4%, mientras que Milei mantuvo su voto. Bueno, están de funeral hoy en Libertad Digital y quiero que escuchemos ahora a dos de los principales referentes de nuestra derecha mediática de aquí de España, Carlos Herrera y Federico Jiménez Los Santos. Herrera, en la radio de la Iglesia Católica, asombrado y decepcionado sobre el fracaso de las encuestas. Y Milei se van a jugar la presidencia el 19 de noviembre, pero esta noche Argentina está en shock. Unos para mal, otros para bien. Pero todos están sorprendidos del nivel de resistencia que ha demostrado el peronismo justo cuando parecía que la sociedad argentina había dicho basta a tanta corrupción, a tanta mediocridad. La pregunta que algunos se hacen, ¿ha pasado en Argentina algo parecido a lo que ocurrió el 23 de julio en España? Traducción de las palabras de Carlos Herrera. Qué pena todo el trabajo que llevan años haciendo nuestros colegas de la derecha mediática argentina no ha sido suficiente. Y tampoco han bastado las encuestas performativas que publicaron las empresas de nuestros camaradas. Habrá que esforzarse más la próxima vez. Tendrán que esforzarse más, amigos. Federico Jiménez Los Santos, también de muy mal humor esta mañana, se le atragantó el desayuno, poniendo el foco en el fracaso de las encuestas. En la primera vuelta, porque va a haber una segunda vuelta, entre Massa, el candidato de la banda de los Kirchner, y Javier Milei, realmente el éxito, porque es un éxito indudable, y el fracaso enésimo de las casas de encuestas, no sé muy bien por qué la gente se dedica a las encuestas, pero claro, pienso en España, después de lo que pasó, tengo que pensar que o la gente miente o las encuestas las hacen con la gorra, o aquí nadie dice la verdad, ni los de las encuestas, ni la gente que contesta las encuestas. Resumen del programa de hoy de Jiménez Los Santos. Hemos sido engañados. Igual las encuestas ahora son comunistas también, Federico. Igual son comunistas. Buen resumen del programa de Federico. Os quiero leer una reflexión de Gustavo Petro que he encontrado justo, que ha publicado en Twitter sobre esto. Dice: el triunfo de Massa en la primera vuelta demuestra que el vínculo de las encuestadoras con los grandes poderes económicos no solo ha fracasado, sino que es el intento de construir burbujas políticas irreales en la mente de los electores. La encuestadora bajo pagos busca construir como una realidad política la aspiración de los grandes poderes económicos en el seno mismo de la sociedad popular y en contra de ella, solo que esta no se deja engañar. Ahí queda la reflexión de Petro. Seguimos escuchando a Jiménez Los Santos. Pero lo cierto es que va a haber una segunda vuelta en la que vamos a ver si finalmente los poderes económicos, el llamado círculo rojo, es decir, la banda de facinerosos, los empresarios que viven del trato de favor del gobierno peronista, el gobierno kirchnerista,
gobierno delincuencial de Sergio Massa, pues se hacen con el poder derrotando a un candidato que no tiene la infraestructura para hacerles frente a nivel nacional. ¿Es esto posible? Hombre, y tan posible. Lleva 70 años arruinándose Argentina, ¿por qué no va a seguir 4 años más? Ahora, realmente esto, si hasta ahora había 70% de jóvenes dispuestos a irse de Argentina, yo creo que como no gane Milei en la segunda vuelta, va a ser el 99%. Porque el que se quede allí realmente es porque le gusta mucho, no sé, el envilecimiento. En fin, me vais a perdonar, pero hoy, más que análisis, lo que me sale cuando escucho a Los Santos es una gran sonrisa. Y no es para menos, aunque más allá del alivio momentáneo, lo cierto es que las cosas pintan muy difíciles de cara a la segunda vuelta. Porque si uno suma los votos de la ultraderecha de Milei y de la derecha dura de Bullrich, les daría de sobra para ganar a Massa en segunda vuelta. Pero está por ver si todos esos votos van a Milei, o si por el contrario hay una gran parte de ellos que se decantan por Massa. Ahí estará la clave de la segunda vuelta. Ahí estará la clave, efectivamente. Y esa es la otra lectura mediática, el otro lugar donde ponen el foco hoy muchos medios de comunicación con respecto a los resultados de ayer. Escuchamos a Carlos Herrera justamente hablando sobre esto. La primera vuelta de las elecciones ha dado la victoria al candidato peronista Sergio Massa, ministro de Economía, con un 36% por delante de Javier Milei, que ha obtenido un 30%. Después ha quedado la candidata del centro-derecha. Y si, lógicamente, en una segunda vuelta se impone un cierto sentido político de unión del centro-derecha con el inclasificable Milei, podrían obtener la victoria ante el peronista Sergio Massa. Pero de eso es mucho hablar en un país políticamente imprevisible como es la Argentina. Una última cuestión, Ernesto. ¿Es fácil pensar, hacer una suma, o quizá tiene más complicación, de que, Patricia Bullrich, la tercera clasificada con el 23,8%, vendría a ser el centro-derecha moderado, ¿esos votos irían a Milei o eso no es tan fácil plantearlo directamente? No sé qué puede llegar a pasar, porque con estos resultados hacer pronósticos es un tanto difícil. Bueno, pues ya veis que escuchando a Herrera y leyendo también otras piezas de la prensa de derechas, pues se les percibe descolocados aquí a los camaradas y no da la sensación de que las tengan todas consigo, ¿no? De cara a que los votos de Bullrich vayan a ir efectivamente a Milei en la segunda vuelta. De hecho, la tendencia que se ha observado en esta primera vuelta no ha sido esa, sino más bien la contraria, porque la candidatura de Bullrich perdió muchos votos con respecto a las primarias de hace un mes y medio, pero ninguno de esos votos parece que fue a Milei, que no creció absolutamente nada desde las primarias, sino que aparentemente han ido a Massa, que ha sido el único candidato que ha crecido en las últimas 6 semanas. Bueno, pues veremos si esa tendencia, de hecho la única que puede darle la victoria al peronismo, se consolida de cara a la segunda vuelta, y hay una parte importante del electorado de la derecha más tradicional que apuesta por Massa ante el salto al vacío que representa Milei. Veremos lo que pasa. Con todo, y más allá de la alegría de hoy, un 30% de quienes votaron ayer en Argentina lo hicieron por un fenómeno político que, como decía Laura al principio, no es sino un discurso, ¿no? Un candidato sin partido, ni estructura, ni gobernadores, ni legisladores, ni senadores, pero con muchas horas en televisión y mucho poder de comunicación en redes, que ha logrado conectar y representar políticamente el malestar lógico de millones de argentinos, y puede ganar en segunda vuelta si logra sumarse los votos del macrismo, o al menos una gran parte de ellos. Pero por lo pronto el producto mediático Milei no ha sido capaz de ganar las elecciones y ha quedado lejos de sus expectativas en un país con una alta cultura política, con un gran peso de los sindicatos y las organizaciones, con una gran tradición de movilización popular y con consensos amplios construidos en los últimos 20 años en torno a la memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la dictadura. Quizá haya sido justamente todo eso lo que ayer impidió pasar a Milei. Pues estaremos muy pendientes de la segunda vuelta. Gracias, Manu. Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la patria grande siempre, porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una patria libre, justa y solidaria. Ina Fino Génova. Vamos, compañeros. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova.
Vamos con algunas conclusiones de lo que nos ha dejado esta primera vuelta en Argentina. Un breve análisis en 6 claves. Breve, porque para análisis largos tienen nuestra cobertura especial de esta noche en Canal Red América Latina con los mejores analistas de la realidad argentina. Efectivamente, suscríbanse a Canal Red Latinoamérica. Sí. Bueno, primero y lo más evidente, al contrario de muchas evaluaciones que se dieron inmediatamente después de las primarias, las PASO, en las que ganó Milei con más de 7 millones de votos, lo que se puede afirmar es que la sociedad argentina no se ultraderechizó ni se fascistizó, aunque la antipolítica de Milei haya calado en algunos sectores de la población. Sin embargo, esta noche vemos que una parte muy importante de la sociedad argentina le dijo no al negacionismo de la dictadura, no a la venta de bebés, no a la ausencia del Estado, no a la liberalización de la posesión de armas, no a los ultras, en definitiva, no a la barbarie, tal y como lo definió Gustavo Petro en una de las primeras reacciones internacionales al resultado. Si bien una parte importante del voto a Milei se podría explicar con la bronca de la gente que creyó que no tenía nada que perder, en este caso parece que el miedo a un candidato tan violento y disruptivo resultó más fuerte que esa bronca. Vamos a ver si para la segunda vuelta la tendencia se mantiene. ¿Segunda clave? Segunda clave, la estruendosa derrota de Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, ya lo mencionamos aquí, podemos decir que también del macrismo. Hace todavía un año dábamos por hecho que el macrismo volvería a la Casa Rosada tras estas presidenciales y ahora resulta que no salen ni al balotaje. Es más, la coalición que gobernó Argentina entre 2015 y 2019 logró menos votos que en las primarias de agosto, unos 620.000 votos menos. ¿Y a qué se deberían esos resultados? Bueno, hay varios factores que lo explican. Primero, Bullrich resultó ser una mala candidata. Su derrota es en cierto punto el reconocimiento de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el mandato de Macri, periodo en el que se criminalizaron las protestas populares, se persiguió a los pueblos originarios, se reprimió al más débil, al más pobre, un periodo de violencia institucional. Las fuerzas de seguridad y la policía recibieron por parte del Ministerio de Bullrich un fuerte respaldo y se legitimó la represión de cualquier protesta y el gatillo fácil en nombre de las políticas de seguridad. A esta estrategia se le denominó la doctrina Chocobar, en homenaje al policía Luis Chocobar, que en 2017, estando fuera de servicio, persiguió, disparó y mató, disparándole por la espalda, a una persona que había asaltado a un turista estadounidense. Mientras la justicia lo procesaba por homicidio agravado y exceso en la legítima defensa, el entonces presidente Mauricio Macri lo recibía en la Casa Rosada como a un héroe. Así se inauguraba una etapa de mano dura por encima de todo y de impunidad cero que justificó todo uso de fuerza letal. Otro factor que explicaría ese resultado de Juntos por el Cambio es la fijación permanente y casi obsesiva de Patricia Bullrich con el kirchnerismo. Construir el marco de la campaña sobre el anti-kirchnerismo pudo haber funcionado en 2015, pero en 2023 las inquietudes son otras, cosa que otros candidatos parecen haber entendido algo mejor que Patricia Bullrich, que siguió con el mantra de la derrota del kirchnerismo y del comunismo también. Sobre todo porque el kirchnerismo no gobierna actualmente en Argentina y hace tiempo que no gobierna, porque el presidente Alberto Fernández no es un kirchnerista, es un centrista más bien, y Massa pues igualmente es una figura que se ubica más bien a la derecha de todo ese amplio espacio que es el peronismo, ¿no? Por lo tanto, identificar a Massa con el kirchnerismo pues o bien es un error o bien es un mal cálculo político, tal y como parece haberse demostrado, ¿no? Porque, como decimos, el peronismo es un fenómeno muy amplio, lo sabemos. Massa es una figura que se ubica más bien a su derecha, e insistir en que Massa es la continuidad de Cristina Fernández, pues bueno, es insultar un poco la inteligencia del votante que en teoría buscas atraer, ¿no? Así es, pero en su discurso nocturno, ya reconociendo la derrota, Bullrich, sin embargo, siguió con la cantinela antikirchnerista, acusó al gobierno de haber empobrecido el país. Sí, Patricia Bullrich, que formó parte de un equipo que endeudó al país por 57.000 millones de dólares con el FMI y dejó claro que, bueno, no iba a negociar nada con Massa en su discurso. Esa es la principal incógnita, ¿dónde van a ir a parar todos esos votos de Bullrich y si van a ir a parar a manos de Milei o no? Ahora ya lo acabamos de escuchar en la sección de mano. Esa es la gran incógnita, sí, porque son votos fundamentales para la segunda vuelta. Milei ahora busca una alianza con Bullrich, pero dentro de ese espacio hay actores que no lo votarían. Macri parece más dispuesto a abrazarse con Milei. De hecho, según informaciones de Página 12, el entorno de Bullrich no está muy contento con los coqueteos del expresidente con Milei, que podían haberle restado votos a la propia Bullrich. En todo caso, queda
queda por ver si terminarán pactando con Milei, si sus votantes les seguirán o se irán a la abstención. Tercera clave de esta noche. Tercera clave, el impresionante triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Quedó reelecto con el 44,8% de los votos, es decir, subió un 8,4% con respecto a las primarias de agosto y superó por 18 puntos porcentuales al que quedó en segundo lugar, el candidato del macrismo Néstor Grindetti. Bueno, un resultado excelente y más si tenemos en cuenta el reciente escándalo que mencionábamos antes del que fuera jefe de su gabinete, Martín Insaurralde, pillado navegando en el Mediterráneo en un yate en plena campaña. Su gestión pesó mucho más que cualquier escándalo que le pudiese salpicar. La macroeconomía, el nivel inflacionario, todo eso no depende del gobernador de la provincia, pero en lo que sí dependió de él se hicieron bastantes avances. Lanzó en medio de las adversidades económicas una línea de créditos para pequeñas y medianas empresas, construyó unos 110 edificios escolares, priorizó la inversión pública en general. De esa manera retuvo el bastión del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, una región estratégica. Y a ello también se sumó el hecho de que la derecha fuese dividida entre la candidata de Milei, que tocó techo en las primarias y no sumó nada más, y el candidato del macrismo. En su discurso de anoche, Kicillof volvió a centrarse en la importancia del Estado, algo que marca una diferencia abismal con los candidatos de la ultraderecha. Vamos a escucharlo. Que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura nunca más. Fue un voto por la democracia, fue un voto por la memoria, fue un voto por las Malvinas que son y serán siempre argentinas. Fue un voto también por el respeto a los laburantes, a los jubilados. En la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría sabe que hay problemas, pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado, con más solidaridad, no con egoísmo, que se resuelve no egoísta, sino pensando en los otros y las otras, que se resuelve tendiendo de la mano al que lo necesita. Fuimos un pueblo solidario, siempre lo fuimos. La provincia de Buenos Aires sigue creyendo en más Estado, en más solidaridad, en más patria. Sanidad pública, educación pública, universidades, mejora de los salarios, distribución de los ingresos, memoria histórica. Estas son algunas de las políticas de Kicillof, cuya importancia volvió a destacar una vez más anoche. Sí, vamos a escuchar otra intervención. Puntos centrales que están en discusión, por lo menos en la provincia, quedan bastante claros. Primero, la dignidad no es un negocio. Segundo, los derechos no dependen de la ganancia. Tercero, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. La vida, nuestra vida, no es un mercado. Y la patria no se vende. Ya pusimos este corte en la sección de Sara, pero decidimos repetirlo porque aquí dijo algo clave, que no hay libertad sin justicia social. ¿Qué significa la palabra libertad para aquellos que dicen ser sus abanderados, ¿no? Como Milei? Pues lo vimos en la campaña de Milei, libertad para vender órganos, para vender bebés y para llevar armas. Kicillof agarra el arma arrojadiza que han prostituido los sectores de la ultraderecha, que es la palabra libertad, para devolverle su sentido. Cuarta clave, Ina. Encuestas, también lo mencionamos ya, tienen una precisión muy limitada, como lo venimos viendo en muchas campañas electorales y en muchas elecciones anteriores. Milei llegó al día de las elecciones encabezando las encuestas que le otorgaban un 34,6% frente al 30,4% de Massa. Acertaron con el balotaje, eso sí, pero no con el candidato más votado. De ahí vamos a la quinta clave. ¿Podemos pensar que ya nos hemos librado de un posible gobierno ultra en Argentina?
para nada. Máxima prudencia en estas 4 semanas que faltan para la segunda vuelta. Como decía hoy el compañero Daniel Tonietti, la aritmética no siempre sirve para hacer análisis políticos, pero hay que tenerla en cuenta. Si sumamos los votos de Bullrich con los de Milei, la ultraderecha puede ganar con cierta facilidad el balotaje. Efectivamente, puede ganar dentro de un mes. De hecho, tiene muchas posibilidades si tenemos en cuenta esa aritmética. Pero incluso si no gana, no es razón, ¿no?, para bajar la guardia frente al auge de las ultraderechas, porque Bolsonaro se fue en Brasil, pero el bolsonarismo quedó y con mucha fuerza. Trump también se fue, pero el trumpismo quedó y veremos si no vuelve pronto. Y Milei, si bien quedó en segundo lugar y no tuvo el desempeño que vaticinaban las expectativas, sumó nada menos que 700.000 votos más a los 7 millones que ya había conseguido en las primarias. Y además ahora ya está en el Congreso, cosa que antes no era así. Bueno, vamos paso a paso, eso sí. No sabemos cuánto será capaz de sumar en la segunda vuelta y todavía hay que jugar ese partido. Así es. Ayer el maestro Víctor Hugo Morales decía en nuestra transmisión especial que estas semanas van a ser suficientes para que Milei poco menos que se autodestruya políticamente. Puede ser que él mismo cave su tumba, pero lo que está claro es que por ahora lo único que ha venido haciendo ha sido subir. Y para ir finalizando, sexta clave. ¿Quién gana sin necesidad de ninguna vuelta electoral? Pues el Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva no se presenta, pero sabemos que va a tener un papel decisivo en las políticas del país durante los próximos años. De momento, no se le vislumbra una salida a la crisis inflacionaria y cambiaria de Argentina y la soberanía de un país que le debe 45.000 millones de dólares al organismo internacional, un monto récord no solo para la historia argentina, sino también para la historia del FMI, pues está bastante limitada. La figura de Massa parece mucho más cómoda para el FMI que la de cualquier otro candidato. Él llevó las negociaciones con el fondo siendo ministro de Finanzas y parece un actor de esos que calman a los mercados, una característica que nos debería dar indicios del lado ideológico en el que se ubica Massa dentro del amplísimo espectro político del peronismo. Más a la derecha que nadie. Massa ya está volcado en campaña de cara a la segunda vuelta. Ayer se dirigió a los sectores de la izquierda, de los desencantados que no votaron o votaron en blanco, diciendo que no les va a fallar. Axel Kicillof también dijo que la campaña aún no terminó, que terminará cuando Massa sea presidente. Vamos a ver qué hace Milei en este próximo mes, qué hacen Juntos por el Cambio y si la motosierra, la privatización del mar y la venta de órganos quedan definitivamente relegados al vertedero de la historia, al menos de momento. Gracias, Ina. Esa locura que es achicar el Estado. ¿Sabe por qué? Porque cuanto el Estado crece, la libertad se achica. Entonces, si vos achicás el Estado, lo más interesante es que vas a ganar en libertad. Desde Buenos Aires, Argentina, está el director de Canal Red, Pablo Iglesias, para que nos cuente pues, cuáles son las sensaciones y también lo que se prevé que pueda ocurrir en el próximo mes hasta que sea la segunda vuelta. Pablo Iglesias, gracias por estar con nosotras y cuéntanos cómo habéis vivido esto y qué perspectivas tienen para adelante. ¿Qué tal, Laura? Pues hay una sensación extraña porque no estaba previsto un resultado como el de ayer. Había mucho más pesimismo en el sentido de que se esperaba que Milei pudiera ganar las elecciones y en todo caso pasar como el candidato más votado al balotaje. Los resultados de ayer, con Massa, el candidato del peronismo, superando en más de 6 puntos a Milei, han generado una enorme euforia entre el peronismo y al mismo tiempo tranquilidad entre los demócratas, porque es verdad que se esperaba un Milei mucho más fuerte. La sensación con la que yo me quedo es que el trabajo no está terminado, que todavía no está escrito que Milei no vaya a ser el presidente de la República. Hay una segunda vuelta llena de incertidumbres, donde no está claro cuál va a ser el comportamiento electoral de los millones de argentinos que votaron a Bullrich, en un contexto en el que el macrismo queda fuera de la segunda vuelta y yo creo que sería bueno no echar las campanas al vuelo y asumir que hay que terminar una tarea inconclusa. En cualquier caso, yo creo que podemos decir, igual que señalábamos en el editorial de Diario Red esta mañana, que Argentina por el momento respira. No sé cómo lo estáis viendo desde allá. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte cómo crees que puede afectar esta victoria de Massa dentro del campo del kirchnerismo. O sea, ¿qué perspectivas se abren también dentro del campo de la izquierda con esta victoria? Bueno, el segundo titular de lo que ocurrió ayer sería el enorme éxito de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires,
que es el territorio que aporta casi el 38% de la población de Argentina y la mayor parte del voto. Ha sido una victoria de Axel incontestable, que también tiene una lectura interna dentro del peronismo, en la medida en que Axel representaría el ala izquierda, siempre con todos los matices que implica la utilización de la geografía izquierda y derecha para comprender la política argentina y para comprender el peronismo. En ese sentido, el de Axel Kicillof se consolida como un liderazgo muy fuerte dentro de un espacio político muy plural como es el peronismo, un postkirchnerismo en el país, y en cualquier caso hay que ver qué es lo que ocurre en la segunda vuelta, en el balotaje de noviembre. A modo de síntesis habría 3 titulares. Milei no gana, Alex Kicillof consolida su liderazgo en el espacio peronista, representando de alguna manera el ala más progresista de este espacio, en contraste con lo que podría representar Massa, y el macrismo queda fuera de la segunda vuelta y digamos que dejaría de ser el actor político, digamos que asumiría la hegemonía en el espacio político conservador en la derecha argentina, con todos los matices a lo que implica siempre utilizar esa geografía izquierda-derecha para comprender la política en Argentina. Bueno. ¿Qué tal, Pablo? Ahí te veo en Plaza de Mayo. Has señalado la que es seguramente la clave de cara a la segunda vuelta, que es qué va a pasar con los votantes de Bullrich, ¿no? Con los votantes del macrismo. Hacer pronósticos hoy, además después de lo que ha pasado, es arriesgado, ¿no? Porque además han fallado todas las previsiones, pero no sé qué se comenta por allí, qué se respira con respecto a las perspectivas de hacia dónde puede ir ese voto de Bullrich en la segunda vuelta. En la primera vuelta parece que lo que ha perdido Bullrich no ha ido a Milei, sino que en todo caso ha ido a Massa, que es el único que ha crecido, pero no sé si se ve o con qué grado de optimismo, digamos, se habla en las últimas horas sobre la posibilidad de que una parte importante de ese voto vaya a Massa, que sería la condición necesaria para que pueda ganar la segunda vuelta. El ambiente que se respira es de optimismo, pero yo tengo la sensación de que se podría hacer un paralelismo con las últimas elecciones generales en España. Las últimas elecciones generales en España todo el mundo pensábamos que era muy evidente la mayoría absoluta del Partido Popular y Vox. El hecho de que esa mayoría absoluta no se produjera hizo, bueno, pues que muchos echaran las campanas al vuelo y hablaran abiertamente de una derrota de la derecha, de una derrota de la ultraderecha, que sin embargo se quedaron solamente a 5 escaños de esa mayoría absoluta. Ahora, en la medida en que Milei también competía contra sus propias expectativas, daría la impresión de que Milei estaría derrotado, y no hay que olvidar que ha tenido casi el 30% de los votos y apoyos entre sectores juveniles y sectores subalternos que han hecho que se pueda hablar de una disputa de ese voto popular de Milei con respecto al kirchnerismo. Milei no es Vox en el sentido de una fuerza política que surja del poder. Tiene muchos elementos de figura outsider, ha disputado claramente un sentimiento popular de rechazo a la política y todavía no es tan visible en Argentina los sectores o las figuras que proceden de la vieja política que le están rodeando, así como los casos de corrupción que le rodean, pero que no forman parte de la discusión política. A partir de ahí, hay quien dice que partir como ganador en la primera vuelta supone la mitad del trabajo hecho de cara al balotaje, pero yo creo que hay que ser enormemente prudente, que el tsunami Milei, que una figura como Milei pueda estar en el 30% de los votos y después de lo que ocurrió en las PASO debería llevar a todos los actores a ser prudentes y a no dar por hecho que porque el candidato vaya a ser Massa, de alguna manera encarnaría el ala más conservadora, más establishment del peronismo, esté todo hecho con los votantes de Bullrich. Esto está lleno de paradojas. Si os acordáis, como contamos en la base, el caso del jefe de gabinete que le impusieron a Axel Kicillof, que apareció en Marbella en un yate lleno de lujos, bueno, pues sigue siendo alcalde de Lomas de Zamora y el peronismo ha arrasado en Lomas de Zamora. Quiero decir con esto que la imprevisibilidad de la política, la contingencia de la política es lo suficientemente grande como para que podamos seguir asumiendo una cierta incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en noviembre. Pablo, yo te quería preguntar si habéis analizado ese crecimiento del peronismo de agosto hasta aquí, ¿no? Han pasado 2 meses, han sumado muchísimos votos, como bien has dicho, con el escándalo de Insaurralde y la inflación en el medio.
¿Es solo por el miedo a Milei o manejáis algún otro argumento para explicarlo? Hoy hay muchas hipótesis sobre la mesa y hoy es el día de las hipótesis optimistas, como por ejemplo aquella que dice que el peronismo sigue siendo el movimiento articulador de la sociedad y la política argentina y que por lo tanto lo que ocurrió en las PASO fue una llamada de atención, pero que sigue existiendo un bloque social y político peronista que cuando se mueve pues vuelve a demostrar quién manda. Claro, ese es el análisis de hoy. Ayer eso no era tan evidente y no estaba tan claro. Es evidente que el peronismo sigue siendo fundamental en Argentina. Parece también plausible que el miedo a lo que representa Milei haya podido provocar una movilización electoral que ha hecho que la mayor parte de las encuestas se equivoquen, pero pienso que la política es contingencia y no siempre todo se puede explicar, digamos, forzando el análisis de los resultados. Creo que queda mucho trabajo por hacer y que todavía hay una sensación de incertidumbre respecto a lo que pueda pasar en una segunda vuelta en la que no todo está escrito. Es verdad que Argentina tiene poco que ver con Ecuador, pero recordemos que la candidata de la Revolución Ciudadana, la candidata correísta, después de, digamos, ganar con una cierta holgura la primera vuelta en las elecciones de Ecuador, fue superada por Álvaro Noboa. No quiero decir que la política argentina tenga nada que ver con la ecuatoriana, pero creo que siempre hay que mantener la prudencia y creo que los sectores del peronismo tienen muchísimo trabajo que hacer todavía. No todo está escrito. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros en La Base y nos vemos prontito. Hasta mañana, compañeros. Llegamos al final del programa y os dejamos con un tema del gran Charly García, Raros Peinados Nuevos. Un tema en el que García ya decía en 1984 lo que ayer ha dicho el pueblo argentino. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor. Hasta mañana.